En el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14 dice de la siguiente manera. Juan 1:14 dice: y aquel verbo, ¿qué es el verbo? Una palabra. Palabra es verbo, ¿cierto? ¿Sí o no? Todos estuvimos en español, primero, segundo, tercero. ¿Qué es verbo? Palabra. Pero sigue diciendo que aquella palabra, aquel verbo se hizo carne. Y aquella palabra se hizo. ¿Cuándo fue la última? ¿O cuál fue la última palabra que en usted y en mí se hicieron carne? ¿Cuál fue la última? Que se hizo carne, que usted dijo, no, eso ya está en mí. No necesito esperar que llegue. Ya se materializó, ya se hizo. El verbo se hizo carne y no se queda en eso. Y dice, y habitó entre nosotros. Cuando la palabra profética se hace carne, empieza a habitar en medio de nosotros, empieza a estar en medio de nosotros, y a donde quiera que estemos, esa palabra va a estar, porque ya no es solo una palabra, sino que ahora es carne. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que portan la palabra profética hecha carne. No solo como una promesa del pasado, sino como una materialización del presente y de lo que ha de venir. La palabra profética se hace carne. Pastor, ¿y qué es carne? Pues usted me ha escuchado mucho que yo digo materialización. ¿Sí? ¿Me ha escuchado esa palabra? De que lo que está celestialmente lo traigamos a la materialización. Eso es que se hace carne. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si usted empieza a leer la escritura y lee Génesis, se va a dar cuenta que se profetizó sobre Jesús. Lee Éxodo y va a ver a Moisés profetizando sobre Jesús. Va a los profetas y se va a dar cuenta que se profetizó profetizó sobre Jesús. Va a los salmos y se va a dar cuenta que se siguió profetizando sobre Jesús. Todo eso era una palabra profética. Todo eso era una palabra profética. David profetizó sobre Jesús. Bueno, es un sinnúmero de las profecías que encontramos de Jesús. Pero llegó el momento que esas palabras dejaron de ser solo palabras y promesas y se hicieron carne. Ya no es va a venir un Salvador, va a esto, va, no. Y aquel verbo se hizo carne. El año que entra, y desde ya, porque no tenemos que esperar que empiece, desde ya tenemos que empezar a: ¿cómo hago para que se haga carne en mí? ¿Cómo hago para que se haga carne en mí? ¿Cómo hago para que se haga carne en mí? ¿Cómo hago para que se haga carne en mí? Lo que me han dicho, lo que he escuchado, lo que he leído. Oír y seguir oyendo.